Hola magos del Excel. Bienvenidos al curso definitivo de Excel que te llevará de 0 a un nivel pro. Un curso con lecciones semanales, creadas con dedicación, todo para acompañarte en cada paso hacia la maestría. Hoy descubrirás cómo está configurada la hoja de trabajo y cómo moverte como un experto con los atajos de teclado. ¿Estás preparado? Pues comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que cuando trabajas con Excel, todo se organiza dentro de un libro de trabajo. Si nos fijamos aquí arriba, ya aparece aquí que estoy trabajando con el libro 1 y aquí abajo en forma de pestañas tengo las diferentes hojas. Un libro de trabajo es el archivo principal donde sucede toda la acción. Puedes tener abiertos tantos libros de trabajo como quieras y cada uno aparecerá en su propia ventana. O sea, si yo me voy y creo aquí un libro en blanco, si nos fijamos aquí aparecerá que es el libro 2 y se abrirá en una ventana independiente. De hecho, si habéis trabajado con versiones anteriores de Excel, recordaréis que antes se podían tener varios libros abiertos dentro de la misma ventana. Bueno, pues ahora no es posible. Ahora cualquier libro se abre de forma independiente. Después, como os decía, cada libro contiene hojas de cálculo y estas son las pestañas que tenemos aquí abajo. Por defecto solo me aparece una, pero yo puedo añadir con este botón todas las hojas de cálculo que sean necesarias. Las podría renombrar, para ello pongo encima un botón secundario y le cambiaría el nombre. Esta le podríamos llamar, por ejemplo, informe. A la hoja 2 le podríamos llamar gráficas. Y así sucesivamente con el resto de hojas. De forma que cada hoja la podamos adaptar a una necesidad en concreto. Después el siguiente nivel son las celdas. Cada hoja contiene celdas. Y una celda puede contener información, ya sea en formato número o formato texto. Y si nos vamos a esta opción de aquí, podremos ver las diferentes formas en las que podemos expresar estos números. Podemos obtener general, que es el modelo que viene por defecto, números, monedas, contabilidad, fechas cortas, fechas largas, hora, porcentajes, fracciones, científicas y texto. ¿Y cuáles son los límites de la hoja? Con la tecla control y el cursor hacia abajo, llego al límite inferior de la hoja. A partir de aquí ya se acaba Excel, pero vemos que tiene 1.048.576 registros. Y número de columnas, lo mismo. Si hago control y la flecha de la derecha, vemos que llega hasta la columna XFD. Así que tenemos disponibles más de 1 millón de filas y más de 16.000 columnas. Pero si quisiéramos saber en concreto cuántas celdas tiene la hoja, ¿sabrías cómo calcularlo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya que estamos en un curso de Excel, vamos a calcular cuántas celdas tiene una hoja. Para ello vamos a usar nuestra primera fórmula. Para introducir una fórmula, siempre podemos hacerlo con el símbolo igual y cuando tengamos experiencia, podremos escribir directamente el nombre de la función, o si no, podemos irnos a este botoncito de aquí que nos permite insertar una función. Yo en concreto no lo voy a utilizar, voy a coger una manual y voy a usar una función que se llama contar blanco. Esta fórmula lo que te permite es contar las celdas que hay en blanco en una tabla. En este caso está toda la hoja en blanco, pero bueno. Por un lado lo que le voy a decir es que me cuente cuántas celdas tiene en blanco una columna, por lo tanto selecciono toda la columna, el rango de toda la columna, cierro el paréntesis, le doy al intro y me dice que tiene 1.048.576 celdas, que es lo que os había dicho anteriormente. Este sería el número de celdas que tenemos hacia abajo. Pero ¿cuántas columnas tenemos? Bueno, sabemos que llega hasta la XFD, pero no sabemos concretamente cuántas columnas. Vamos a calcularlo. Vuelvo a hacer lo mismo. Igual, escribo la fórmula, contar blanco. Y en este caso voy a seleccionar toda la fila, el rango de toda la fila 1.1. Y me dice que tiene 16.384 columnas. Bueno, pues vamos a hacer la multiplicación de las filas por las columnas. Y vemos que hay un número muy grande. De hecho, voy a tener que cambiar el formato para poder leerlo. Por lo tanto, voy a venir aquí, más formatos de número, y le digo que me lo escriba usando separadores de miles.
Y bueno, por lo visto tenemos 17.179 millones de celdas. Aquí podríamos escribir número de celdas. Este sería el número de filas. Y número de columnas. Y de esta forma habríamos hecho nuestro primer cálculo. Pero bueno, volvamos con las celdas. Cada celda en Excel tiene una dirección única, compuesta por la letra de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, si yo me vengo a la primera celda, vemos que nos aparece la celda A1, porque se encuentra en la columna A, fila 1. Si yo me viniese aquí, si os fijáis, se marca un color un poco más gris la columna F y la fila 12. Eso forma la celda F12. De forma que vemos que todas las celdas están referenciadas bajo las coordenadas de la columna y de la fila. ¿Cómo nos podemos mover de una forma eficiente por Excel? Bueno, dejadme que abra un ejemplo. Para ello me vengo aquí a Archivo, voy a abrir un pequeño ejemplo. Bien, pues si nos fijamos, aquí tenemos una pequeña tabla. Con los cursores yo me puedo ir moviendo por esta hoja, pero lo realmente interesante viene cuando usamos estos cursores junto con las teclas Control o mayúsculas. Por ejemplo, si combinas la tecla Control con la flecha de abajo, me iré rápidamente a la última fila de la tabla. En cambio, si hiciese Control y la flecha hacia arriba, me iría directamente a la primera fila de la tabla, esté donde esté. Control hacia arriba, me voy al principio. Y esté donde esté, Control, flecha hacia abajo, me voy a la última fila. Y lo mismo pasaría con derecha e izquierda. Control derecha, me voy a la última columna. Y Control izquierda, me voy a la primera columna, esté donde esté. Pero ¿qué pasa si necesito seleccionar varios datos? Bueno, pues entonces tendría que usar las mayúsculas. Si presiono mayúscula y la tecla hacia abajo, voy avanzando de uno en uno a través de la tabla. Incluso si lo dejo pulsado, pues voy avanzando de una forma más rápida. En este caso acabo rápido porque solo tengo 65 filas, pero podría darse el caso fácilmente de que tuviese 60.000 o 100.000 filas. Y entonces ya os digo que ir así es un poquito cansino. Para estos casos lo que tenemos que hacer es utilizar la combinación de Control mayúsculas y ahora sí que podemos usar las flechas. De forma que si tengo estas dos presionadas, Control y mayúsculas y flecha hacia abajo, me iría y seleccionaría la columna entera. Bueno, la columna entera porque estaba en la posición 1, porque si estuviese por mitad de la tabla, hiciese Control mayúsculas flecha hacia abajo, llegaría al final de la tabla, pero partiendo de esta celda que es donde estaba anteriormente. E igualmente si me vuelvo a situar aquí, donde los quesos cheddar, y hago Control mayúsculas hacia arriba, seleccionaría solo desde esta celda de aquí hacia arriba. Aquí ya podría copiar, cortar, pegar, etc. Y lo mismo pasaría con las teclas laterales. Si hago Control mayúsculas derecha, selecciono desde la celda original hasta la última columna. Y si me pusiera, por ejemplo, aquí en la última columna y hiciese Control mayúsculas izquierda, seleccionaría todas las celdas hasta llegar a la primera columna. Y esto que parece una tontería, os aseguro que es uno de los pilares de Excel, ya que en este caso porque tenemos 4 datos, o sea, llegamos hasta la fila 65, pero esto podría tener cientos de miles de registros. Y ya os digo que no podréis ir seleccionando así de uno en uno un rango de cientos de miles de datos. Así que conocer estos atajos es algo obligatorio, es algo indispensable. Es más, no sabéis cuántas veces habré visto a un director o a un compañero seleccionar un rango de Excel de la manera más lenta posible, así de una en una, haciendo un scrolling interminable. Y mientras lo ves dices, madre mía, qué nivel que tiene el amigo. Así que hazme caso y utiliza desde un principio estos atajos, ya que cuando ves trabajar a alguien que usa atajos o cuando ves que no lo usa, realmente hace la diferencia entre un profesional y un aficionado. Ahora quiero escuchar tu opinión. Con lo aprendido en esta lección, ¿podrías decirme cuántas celdas vacías hay en este rango? Una pista. Usa la función contar blanco. Déjame tu respuesta en los comentarios
y cuéntame cómo lo resolviste. Y así hemos llegado al final de esta lección. Si te ha sido útil, te agradecería mucho que le des un me gusta y te suscribas al canal, para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos de este curso de Excel. Si quieres explorar otras aplicaciones de Excel, te dejo por aquí un vídeo relacionado que te va a ser de gran utilidad. No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima lección, magos del Excel.